¿Te imaginas que una prisión construida para mantener el orden se convierta en un escenario de horror y desesperación? El Real Felipe, con sus historias de sufrimiento y abuso, es un recordatorio de cómo el imperio cae bajo el peso de su propia crueldad. Un lugar de poder que se transforma en el centro de la tragedia humana. En lo profundo de las entrañas del Callao, el Real Felipe se erige como un monumento de la historia, pero también como una cárcel cuyo eco resonó en los pasillos de la muerte misma. Durante los siglos XVIII y XIX fue testigo de la tortura más inhumana, las cuales dejaron marcas imborrables en su estructura de piedra. El alma de la fortaleza se forjó a través del sufrimiento de los prisioneros, aquellos que nunca verían la luz del sol nuevamente, y cuya agonía se impregnó en cada rincón oscuro del lugar. Sin embargo, aunque muchos pensaron que Real Felipe había quedado atrás en el tiempo, lo peor estaba por llegar, y no en el pasado, sino en el futuro: la desesperación y el olvido. Durante su tiempo como prisión, los prisioneros no solo enfrentaban la crueldad física, el pozo de la desesperación, la celda de tortura, los castigos interminables, todo llevaba a la locura. Aquellos que sobrevivían a la tortura física no escapaban de la tortura psicológica. La atmósfera de la prisión estaba impregnada de desesperanza, un sentimiento tan denso que los guardianes y reclusos caían en una espiral de locura. Nadie salía de allí sin estar marcado. Incluso los que se encargaban de mantener el orden entre los barrotes, los ecos de gritos, las sombras que cruzaban las paredes, no era solo producto de la mente tribulada de los prisioneros. Había algo más, algo que nunca se iría. Los relatos de las experiencias de los prisioneros que pasaron por el Real Felipe son tan aterradores que muchos de ellos se convirtieron en leyendas. Algunos hablaban de voces que los llamaban por sus nombres en la oscuridad. Otros sentían el peso de las cadenas invisibles que los arrasaban a lo más profundo del pozo. Las historias de aquellos que pasaron años en las celdas más remotas, hablando con las sombras, son ahora parte del oscuro legado de la prisión. Las apariciones de las voces del pasado, los ecos de las almas torturadas, nunca se desvanecieron realmente. Muchos años después, en pleno siglo XXI, el Real Felipe seguía siendo uno de los lugares de interés turísticos, pero también de horror. Aquellos que se aventuraban a visitarlo no solo quedaban impresionados por las historias que se contaban en las visitas guiadas, muchos de ellos se encontraron con algo más, algo mucho más macabro. En una noche de 2007, un grupo de turistas ansiosos por explorar los rincones más remotos de la fortaleza decidió aventurarse en las áreas donde las sombras nunca parecían moverse. A medida que avanzaban por pasillos húmedos y fríos, el ambiente se volvía cada vez más pesado. La luz de las linternas temblaban con la brisa y el aire se volvía denso, como si un presagio de muerte flotara en el ambiente. De repente un grito desgarrador llenó el aire, congelando a todo en su lugar. Era el grito de un hombre, resonando desde lo más profundo de la prisión. Nadie podía identificar su origen. Los turistas miraron su alrededor asustados, pero no encontraron a nadie. Cuando un miembro del grupo intentó avanzar hacia la fuente del sonido, los otros se detuvieron, temerosos de que algo más los observara. Se dice que en esa misma noche varias personas vieron sombras oscuras moviéndose por los pasillos, formas que no podían ser explicadas. Aquellas figuras parecían caminar, y cuando la luz las alcanzaba, desaparecían como si nunca hubieran estado allí. El encuentro de un guardián paranormal. En otro incidente ocurrido en 2013, un guardia nocturno que realizaba patrullas rutinarias en la fortaleza comenzó a experimentar sucesos extraños. Cada noche, al pasar por las celdas más antiguas, sentían como si alguien los estuviera observando, incluso cuando no había nadie alrededor. En una ocasión, al caminar por el pasillo, vio con sus propios ojos una figura oscura que se deslizaba por el borde de la ventana de una celda cerrada. Cuando se acercó para investigarlo, la figura desapareció ante él, dejándolo petrificado. Decidió regresar al control de seguridad, solo para descubrir que las cámaras de vigilancia que solían cubrir esa zona, esa noche habían fallado sin explicación alguna.
Aterrorizado, les preguntó a sus compañeros si alguien más había experimentado algo similar, pero ellos, con expresión seria, respondieron que muchos guardias se habían quejado de presencias inexplicables, de luces que se encendían solas y puertas que se cerraban con fuerza. Sin embargo, nadie había tenido el valor de investigar demasiado. Unos días después, el mismo guardia estaba patrullando nuevamente por el pasillo cuando, de repente, las luces comenzaron a parpadear. Al principio pensó que era una simple falla eléctrica, pero luego escuchó pasos que venían de un extremo oscuro del pasillo. Pasos pesados, como si alguien estuviera caminando, con cadenas arrastrándose detrás de él. Cuando intentó llamar a sus compañeros para pedir ayuda, los radios comenzaron a hacer ruidos extraños, como si una estática invisible se hubiera apoderado de ellas. Lo único que logró escuchar, al final, fue una voz, un susurro bajísimo, que decía: «Vas a ser el próximo». Desde esa noche, el guardia nunca volvió a Real Felipe. Testimonios de turistas y visitantes. Las historias de apariciones no cesaron, y a lo largo de los años, las leyendas sobre los espíritus que rondaban el Real Felipe se extendieron. Un visitante que se encontraba allí en 2017 relató que mientras recorría una de las celdas más aisladas, sintió una presión en su pecho, como si algo invisible lo estuviera oprimiendo. Al mirar a su alrededor, vio una figura sombría que parecía observarlo desde la oscuridad, pero cuando intentó tomar una foto, la cámara se apagó de inmediato, sin razón aparente. Otro turista que se encontraba con su grupo cerca del patio dijo haber escuchado risas bajas y murmullos entre las piedras, como si alguien le estuviera hablándole, pero al voltear no había nadie. Es como si las paredes hablaran, como si las voces de aquellos prisioneros nunca se hubieran ido, comentó, visiblemente perturbado. En 2019, un familiar que realizaba una visita nocturna decidió tomar un tour guiado por las partes menos conocidas de la fortaleza. Al llegar a la zona donde se encontraban los viejos barracones, uno de los miembros de la familia, una niña de 10 años, comenzó a sentir que algo la tocaba. La niña, aterrada, les contó a sus padres que algo invisible le había abrazado por la espalda, y cuando miró, no vio nada. Lo peor vino un poco después. La niña comenzó a decir frases extrañas, como si estuviera repitiendo palabras que no eran suyas. La familia, horrorizada, abandonó el recorrido antes de tiempo, pero no sin escuchar los ecos de risas macabras que se desvanecían en la oscuridad, como si la fortaleza no estuviera dispuesta a dejar ir a sus víctimas tan fácilmente. Hoy el Real Felipe no es solo un monumento histórico, es un lugar de oscuridad y misterio, donde el sufrimiento de los prisioneros sigue en vivo. Las almas que nunca encontraron descanso siguen atrapadas entre sus muros, esperando una justicia que nunca llegó. Las presencias inquietas, las sombras que se deslizan por los pasillos, son solo una muestra de lo que realmente habita en la fortaleza. Los que se atreven a entrar nunca regresan igual, algunos con la mente alterada y otros con una historia tan aterradora que prefieren callar. Nos vemos en un próximo video. Si te gusta mi contenido, no te olvides de suscribirte, dar me gusta y compartir con todos tus amigos. Deja tus teorías en los comentarios y no te olvides, mi nombre es Tony y esto fue Umbral.